Muy buenas noches con todos. El caso hipotético a analizar es de Fanny Dueñas, la alcaldesa de Quito, la cual fue acusada por el Consejo Metropolitano de haber cometido actos de corrupción. En este caso hipotético se analizará en sí la acción de protección que se debe aplicar en este caso, porque un dato importante es que incluye un acto administrativo. También podemos analizar los derechos que están vulnerados en este caso hipotético, que es fundamental de toda documentación en la cual se desprende este proceso administrativo. También podemos indicar las sanciones de que están en la resolución del 22-2025 correspondientes de institución y pérdida de derechos de la alcaldesa, la señora Fanny Dueñas. Eso también se va a analizar en este contexto. Es fundamental un análisis completo para poder determinar los derechos constitucionales vulnerados y poder establecer cuál es el acto administrativo que se ha debilitado en este proceso y los derechos legítimos que ella posee. Compañeras y doctora, pues hablar acerca de este caso, que en 2025 la alcaldesa de Quito, Fanny Dueñas, fue acusada por el Consejo Metropolitano de haber cometido actos de corrupción, ¿no? En donde una comisión especializada como mesa emitió un informe previo como vinculante donde se indica que analizados los elementos de cargo había elementos para destituir a esta funcionaria. Analizando este caso hipotético, veremos lo que se ha planteado. En un primer punto es necesario hacer referencia al alcance de la acción de protección como la vía idónea dentro del presente caso, y que si bien es cierto este desprende de un acto administrativo, como también este podría vulnerar los derechos constitucionales. En segundo punto, establecemos con claridad los derechos vulnerados del caso hipotético y que es fundamental tener toda la documentación que se desprende del proceso administrativo, tanto la denuncia presentada por el Consejo Metropolitano y el tratamiento correspondiente de la comisión especializada que sustanció estas pruebas de cargo y de descargo, y además de la resolución íntegra 22-2025 en donde se emite la sanción correspondiente de la destitución y pérdida de derechos políticos de la alcaldesa la señora Fanny Dueñas. Vemos como punto final que es fundamental un análisis completo para poder determinar los derechos constitucionales vulnerados y poder establecer cuál es el acto administrativo que vulneró esos derechos, además de establecer el legitimado pasivo. Para poder determinar si es procedente o no una acción de protección en el caso hipotético planteado, hay que revisar el procedimiento administrativo realizado en la comisión de mesa, la denuncia presentada y la resolución emitida por el Consejo Metropolitano, ver si está motivada, ver si se ha respetado el debido proceso y sobre todo si se le ha respetado el derecho a la defensa a la alcaldesa. Una vez con todo esto, hay que decir que el mecanismo efectivo para la tutela de los derechos, para el amparo de los derechos garantizados en la Constitución, es la acción de protección, lo cual está respaldado por el artículo 88 de la Constitución de la República, además del artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Se podría alegar que esto es un proceso administrativo y tiene que ser sustanciado en el contencioso administrativo. Habrá que revisar si se va a alegar procedimiento. Esto no tiene nada que ver con procedimientos, sino con derechos constitucionales. Por lo tanto, existe precedente establecido. La Corte Constitucional en sentencia 001-16 PDJ-CC habla específicamente que únicamente cuando no se encuentren vulneraciones de derechos constitucionales y lo señalen motivadamente su sentencia sobre la base de parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, se podrá determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea. Lo propio en la sentencia 307-10 P19, en donde se habla que la Corte considera que la naturaleza jurídica del acto no determina la competencia
de los jueces al conocer una acción de protección, sino que el fundamento de la demanda si existe o no una vulneración de derechos. Por lo tanto, es la vía idónea para el presente caso. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi siguiente tema es si la exalcaldesa le sugiere aplicar los estándares del caso Petro Urrego versus Colombia ante la justicia constitucional. ¿Es aplicable en ese caso a la situación planteada? Pues bien, este resumen detalla el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, destituido en 2013 por la Procuraduría General de Colombia, debido a una crisis de recolección de desechos en 2012 durante su gestión. Tras un proceso disciplinario interno, Petro fue destituido e inhabilitado políticamente por 15 años. Posteriormente, agotó los recursos legales en Colombia y llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2020 dictaminó que Colombia violó los derechos políticos y constitucionales de Petro al destituirlo e inhabilitarlo. La CIDH ordenó a Colombia adecuar su ordenamiento interno para prevenir destituciones e inhabilitaciones de funcionarios electos por decisiones administrativas, basándose en la obligación constitucional de adecuar las leyes a los tratados internacionales de derechos humanos y en la regla de prevalencia de estos tratados sobre otras normas jurídicas. Por lo tanto, los estándares establecidos en el caso Petro Urrego versus Colombia podrían aplicarse en casos similares en otros países como Ecuador, donde las sentencias de la CIDH son vinculantes y los jueces deben realizar un control de convencionalidad en sus decisiones. Muchas gracias. Buen día, les voy a contestar la pregunta número 3. ¿Es convencional la decisión de privarle a la señora Dueñas de su posibilidad de ser elegida por voto popular? La destitución de una autoridad seccional, como la señora Dueñas, plantea una cuestión importante sobre su derecho a participar en las nuevas elecciones. Aunque nuestra legislación establece claramente el procedimiento para destituir a un alcalde, no hay una norma que impida su participación en futuros procesos electorales. Sin embargo, se prohíbe que una autoridad destituida asuma nuevamente el cargo. Para que la inhabilitación sea válida, el procedimiento de destitución debe respetar el debido proceso, conforme a la Constitución y a las leyes, específicamente los artículos 333 a 337 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. Este proceso asegura la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión municipal. Implica investigar actos de corrupción, como el mal uso de fondos, y requiere que el Consejo Municipal realice una investigación exhaustiva. Algunos de los puntos claves de este proceso incluyen la destitución solo para ocurrir por los causales especificadas en el COTAD. Se necesita el voto favorable de 2/3 del Consejo Municipal. Número 3. El vicealcalde tramita la denuncia y cualquier persona puede presentarla. La comisión de mesa cita al alcalde y lleva a cabo un periodo de prueba. Finalmente, la decisión final se toma en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Es crucial que el proceso respete las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa del afectado. Si hay un desacuerdo con la destitución, el alcalde puede apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. La señora Dueñas mantiene su derecho constitucional de participar en elecciones futuras, siempre que el proceso de destitución haya seguido el debido proceso legal. Esto garantiza la justicia y la equidad en la administración pública, protegiendo nuestros derechos políticos fundamentales. Muchas gracias.